Vamos a conversar de inmediato con la exministra del MIDIS y directora del Instituto Vidensa. Está con nosotros Paola Bustamante, exministra de Desarrollo e Inclusión Social, para analizar qué podemos hacer, cómo corregir, porque el crecimiento que estamos registrando, aun cuando sea 2 o 3 puntos, nos parece que no va a alcanzar para lo que requiere el Perú en este momento cuando se plantea revertir las cifras. Bienvenida, Paola, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, gracias por la invitación, Mávila, Fernando. Buenos días. Efectivamente, la situación es bastante compleja. Los números demuestran que esos 9,8 millones de peruanos pobres, ¿no?, de ellos 1,9 se encuentra en pobreza extrema. Casi 2 millones de peruanos están en pobreza extrema. Paola, permítame el paréntesis, pero para que la gente se imagine, visualice la imagen de un pobre y un pobre extremo. ¿Cuál es la diferencia para poder decir, ok, hablamos de 1 millón en pobreza extrema? Suena grave, pero ¿qué significa? ¿Que esta gente no puede comer, por ejemplo? Las personas que se encuentran en pobreza, la línea de pobreza, digamos, para medir la pobreza monetaria, que es como la tenemos en nuestro país, se traza teniendo en cuenta los costos de la canasta básica. Entonces, para que todos nos puedan comprender el día de hoy, la línea de corte, que puede sonar arbitraria, pero es la línea en el mundo que se trabaja así, son 446 soles. Quiere decir que una persona que consume 446 soles o menos al mes es pobre. 446 soles al mes. Sin embargo, una persona pobre extremo puede consumir de 221 soles a menos. De 221 soles a menos es pobre extremo. Entonces, 251 soles. 8 millones de peruanos que tiene consumen 251 soles o menos al mes para vivir. Ajá. Entonces, se encuentra casi en la línea de no poder comer todos los días. En situación y en las zonas urbanas, la situación de pobreza es mucho más difícil porque pueden estar de mendigos, porque no tienen casa. No es como en la zona rural, salvando las diferencias, que una familia o una persona pobre extremo de todas maneras tiene un lugar donde cobijarse, sea selva o sea sierra. Tiene algo que comer porque tiene una gallinita, tiene un cuy, tiene algo para sembrar, cosechar un espacio. En la zona urbana es mucho más duro. Y solamente para hacernos una idea, en el año 2019, en la zona urbana de nuestro país, solo el 1% era pobre extremo. Solo el 1%. Hoy, el 14,6%. Se han incrementado en 13 puntos porcentuales el número de pobres extremos. Desde hace muchos años no teníamos una cifra como 5,7% de pobres extremos. Hemos aproximadamente en el quinquenio 11-16 la cifra de pobres extremos bajó fuertemente. Más o menos en el año 2017-18 estamos bordeando el 3% y en el mundo, si llegas al 2%, estamos por eliminar la pobreza extrema. Y ahora vemos que en zona urbana es 14,6%. Entonces la situación es alarmante y se requieren intervenciones inmediatas desde diferentes niveles de gobierno y de diferentes, además, sectores liderados, obviamente, por el gobierno nacional, que tiene que establecer estrategias claras. Paola Bustamante, tenemos que ir a una pausa, después de la cual yo quisiera, antes de que nos diga cuáles son esas soluciones que usted piensa que no se están implementando adecuadamente, ¿cuál es la causa por la que hemos caído así? Hay una polémica sobre eso con diversas interpretaciones. Yo quisiera que nos explique usted cuál es, a usted le parece, la causa principal por la que estemos viviendo lo que hay que considerar como una verdadera desgracia nacional. Las cifras que nos da usted sobre pobreza extrema en el país y en las ciudades, en Lima en particular, son verdaderamente terribles. Así que quisiéramos comenzar después de la pausa, por favor, oyendo su punto de vista sobre lo que ha causado esta grave caída de los niveles de la pobreza en nuestro país. Vamos a la pausa, Mabel. 8:45, regresamos en Ampliación de Noticias en RPP, la voz de todo el Perú. Son las 8:49, estamos conversando con la señora Paola Bustamante, quien ha sido ministra de Desarrollo e Inclusión Social y que se desempeña actualmente como directora de Vidensa. Y le habíamos planteado la pregunta: ¿cuál es la causa de la caída? La presidenta Dina Boluarte ha sostenido que la causa principal son las manifestaciones violentas, tal como lo dijo ella, que se produjeron a fines del 22 y principios del 23. 500 manifestaciones, calculó ella. Pero
un artículo del especialista en pobreza a nivel mundial, Javier Herrera, ayer sostiene que la pobreza cae sobre todo a partir del mes de agosto, es decir, no durante el primer trimestre cuando se registraron estas protestas. ¿Cuál es su punto de vista sobre las causas por las que ha caído de una manera tan drástica, digamos, la pobreza y la pobreza extrema? Bueno, uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta es la situación económica y la crisis económica que vive el país debido también a la crisis institucional. Entonces, cuando se ralentizan las inversiones, no solamente las privadas, la inversión privada, sino también la pública, no hay empleo. No se dinamiza la economía y son parte de las razones por las que no tienen recursos las personas para alimentarse. Acordémonos que la pobreza monetaria se mide por consumo. Si no tengo recursos para alimentarme, no declaro que efectivamente pude consumir, entonces la situación se pone más crítica. Lo segundo, para la caída de pobreza de los hogares está vinculada con enfermedades, ¿sí? Cuando una persona en la familia se enferma, eso implica que lo poco que tienen va para salud, teniendo en cuenta el sistema de salud que tenemos en nuestro país bastante precario. Por lo tanto, también hemos tenido situaciones de enfermedades en nuestro país en diferentes zonas del Perú, evidentemente, por ejemplo, ahora el ejemplo del dengue. Hemos tenido el año pasado también afecciones en el norte de nuestro país. Y en tercer lugar, el tema de factores climatológicos. La situación de desastres naturales, el yaku, también generan reducción de ingresos, digamos, para los hogares por pérdidas muchas veces de su capital, y eso hace que incremente la pobreza, obviamente bajen el monto de consumo. Entonces, vemos que en el país se han dado situaciones críticas en este segundo semestre, efectivamente, y no en vano. El ministro de Inclusión Social en octubre ya fue señalando que la pobreza se iba a incrementar. El problema aquí es que no se trata solo de vaticinar que la pobreza se va a incrementar, sino qué tipo de acciones debieron implementarse en ese momento para que el shock no sea tan fuerte. Por lo tanto, en esa línea, y teniendo un poco la pregunta que hacía Fernando previamente al corte, me parece que entrar ya a mirar, ya sabemos las causas por las que las personas entran en pobreza, sabemos que nuestro país requiere crecer. La única manera de reducir pobreza, para comenzar, es que haya mayor inversión privada. De esa manera, habrá más ingresos en la caja fiscal para que haya mayor inversión pública, se dinamice la economía y se genere empleo. En segundo lugar, cuando las familias no tienen para comer, se necesita generar por lo menos empleo temporal. En su momento debieron haber incrementado, y en algunas personas salimos a dar la voz de alerta de que programas de empleo temporal, sobre todo en zonas urbanas, eran necesarios. ¿Es algo que se ha hecho antes? ¿Ha funcionado? Ha funcionado. En la época del expresidente Toledo se creó el programa A Trabajar Urbano, por ejemplo, de empleo temporal. Se hizo un trabajo enorme con especialistas de OIT, y en algún momento en la vida de A Trabajar Urbano se llegó a generar empleo temporal simultáneo de 100.000 puestos de trabajo entre 4 y 6 meses, porque el empleo temporal es justo eso, llegar con un shock que permita que las familias tengan para comer. ¿Cuánto tiempo toma crear un proyecto como es un programa de empleo temporal como el que usted recuerda que Toledo fue capaz de hacer en su momento? Bueno, en su momento fui parte del equipo de diseño, de hecho, de A Trabajar Urbano, y nos tomó aproximadamente 4 meses entrar en proceso de diseño, y a partir del 5º mes comenzamos implementación y completar el diseño. Ahora, este programa A Trabajar Urbano, luego en la época de García se convirtió en Trabaja Perú, Construyendo Perú, y ahí ha ido cambiando un poco el nombre. Hasta ahora último me parece que le pusieron Lurawi, si no me equivoco. Sin embargo, no se tiene la estrategia fuerte, clara y decidida del gobierno de entrar a generar empleo temporal. Ojo, no estamos hablando de programas de empleo temporal de que las personas salgan a barrer a la calle como en la época del PAIT, ¿sí? No estamos hablando de un empleo de barrer, no, estamos hablando de obras de pequeña envergadura, veredas, por ejemplo, todo lo que implica los muros pequeños de contención, justo preparándose a un niño futuro. Son los tipos de obras intensivas
en mano de obra no calificada, que justo son las personas que no tienen empleo y que lo requieren. Hay un estudio y una estrategia hay para una ver estrategia en el mundo. Exactamente. Claro, se requiere precisamente de esa mano de obra que al mismo tiempo puede servir de alguna manera como, una ayuda para la gente que se queda sin trabajo, por lo menos durante algunos meses. Eso es en una línea para, por lo menos, apoyar el proceso de sobrevivir de las familias en ámbito urbano. Continuar, evidentemente, con las intervenciones de los programas sociales. Hay una intervención interesante que acaba de ser evaluada, que es la intervención del programa Juntos en Zona Urbana, para llegar con un programa que es Juntos Primera Infancia, que es captar a la madre a la madre embarazada, captarla en Juntos para que vaya a sus controles, le hagan una transferencia adicional a lo que ya tiene y de esa manera garantizar que el niño nazca con buen peso, tenga sus controles, la alerta sobre anemia. Son intervenciones, por ejemplo, en esta que se ha adaptado a ámbito urbano, pero de ahí no hay más que el Estado esté trabajando intervenciones en ámbito urbano. Uno de los temas que no es menor es el transporte público. Los pobres se trasladan, si hablamos de Lima, de un cono hacia el centro o atraviesan de un cono a otro para trabajar. Son horas, gastos en transporte, gastos de recursos que son escasos en las familias. Por lo tanto, no es menor la intervención que se tiene que trabajar desde el Estado, priorizando políticas sociales que efectivamente, como lo acabamos de hablar, empleo temporal, por ejemplo, pero también se tiene que ir pensando ya en cómo avanzamos aceleradamente en esta reforma del transporte que permita que en corto plazo las familias se desplacen de un lugar a otro para trabajar. En Lima. Hay un hecho que me llamó la atención en la publicación del INEI. Una de las regiones que menos ha ejecutado presupuesto es Lambayeque. Y sin embargo, Lambayeque está bien en el índice general de la no pobreza. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que la solución es la inversión privada. Porque si no se ejecuta el presupuesto, creo que es menos de 20% lo que se ejecuta el presupuesto de Lambayeque, y sin embargo figura entre los 5 mejores desde el punto de vista del número de pobres, si no me equivoco. Corríjame usted con toda libertad si estoy exagerando. No, sí, efectivamente, Lambayeque es uno de los 4 departamentos menos pobres. Lambayeque en el año 2022 estaba en 14% de pobreza y ha subido a 17,9, casi 18, 4 puntos porcentuales. Si bien es cierto, es dentro de los menos pobres, ha incrementado en 4 puntos porcentuales. Y definitivamente, sí tiene que quedar claro que la inversión privada va a sumar al crecimiento económico, y el crecimiento económico está clarísimo que va a ayudar a reducir pobreza, pero no solo crecimiento, sino adecuadas intervenciones públicas, que ese recurso producto del crecimiento pueda ser ejecutado en el territorio. Entonces, sí, la inversión pública genera empleo, pero esos impuestos que paga el sector, todos los que pagamos impuestos, porque no solamente provienen del sector privado, tienen que ser ejecutados adecuadamente. Y no es un tema menor tampoco la capacidad de gestión de la administración pública. Yo creo que ese es un tema que no debemos soslayar, porque así como en Lambayeque se viene desarrollando inversión privada, la inversión pública que se viene dando y se viene generando, he estado el otro día mirando un poquito los avances en Lambayeque, vemos que hay una gestión que por lo menos tiene un norte claro de qué quiere hacer, ¿sí? El gobierno regional. Entonces, mirar efectivamente a qué personal están contratando en todos los niveles de gobierno, fortalecer servir, que no es un tema menor. Como vemos, muchas veces se piensa que la salida de pobreza solo está vinculada a intervenciones sociales, y en realidad cualquier intervención del Estado requiere profesionales y funcionarios calificados y capacitados para desarrollarlo. No es posible que, como bien lo señala Fernando, los recursos, además de inversión, se queden sin ejecutar. Entonces, si hay crecimiento y no hay una inversión pública adecuada, sin corrupción, como ustedes lo han bien mencionado en la entrevista anterior, sin corrupción, entonces podemos avanzar en este proceso de reducción de pobreza. Pero si no tenemos profesionales capacitados
íntegros y que realmente tengan capacidad de servicio, la situación no va a cambiar mucho en el país. Bueno, ojalá que no sea mucho pedir, Mávila, ¿no? No, sí, ojalá. Profesionales capacitados y honestos. Es sentido común, ¿no? Es decir, si nosotros en la casa tenemos en la familia alguien que es mucho más hábil a la hora de manejar el presupuesto y la manera en que se utiliza el dinero, pues le vamos a encargar a esa persona que lo haga. Lo mismo hay que trasladarlo a la situación nacional. Es decir, no podemos confiar la gestión del dinero que tanto nos cuesta como país finalmente recaudar para que haya funcionarios que no están capacitados en el uso de esos recursos. Paola, muchas gracias por haber estado con nosotros, sobre todo por la explicación de las causas, pero también por darnos estas salidas que de pronto pueden emplearse y que ojalá no nos demoremos mucho tiempo en poner en práctica. Muchas gracias a ustedes. Buenos días, y Paola. efectivamente esperamos que el gobierno en breve plantee una estrategia clara y de intervención inmediata para cambiar esta situación. Muchas gracias por la invitación.